Planeta de Naciones. Internacionales. Son las 6:41 de la mañana. Mira, vamos a comenzar este recorrido en Colombia. ¿Por qué? El presidente Gustavo Petro transmitió en vivo un consejo de ministros. Pero ese consejo de ministros terminó revelando tensiones en su gabinete. Como consecuencia de ello, 2 altos funcionarios renunciaron. Jorge Rojas, director de lo que se llama el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y Juan David Correa, que es el ministro de Culturas, Artes y Saberes. Petro defendió la decisión como un ejercicio de transparencia, pero algunos ministros se sintieron traicionados. La crisis ocurre mientras el presidente enfrenta dificultades para aprobar sus reformas en un Congreso sin mayoría. Además, por cierto, su nuevo jefe de gabinete es Armando Benedetti, muy conocido en Venezuela, fue embajador en nuestro país y tuvo que abandonar el cargo por verse en un escándalo de escuchas ilegales. Ahora se le acusa de tráfico de influencias. Benedetti incluso antes había sido jefe de campaña de Gustavo Petro. Ojo que en este punto hasta la vicepresidenta de Colombia y otra ministra cuestionaron los recientes nombramientos de Petro. Bueno, de esta situación queremos hablar, de la situación en Colombia. Hoy lo hacemos con Silvia Patiño, periodista de Blue Radio, allí en Colombia. Silvia, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, buenos días para ustedes allí en Venezuela. Como siempre es un gusto estar acompañándolos para hablar sobre los temas que son noticia hoy y que han sido noticia en los últimos días aquí en Colombia. Antes de pasar, Silvia, al detalle de esto que he referido en la introducción, pregunto, o sea, no es el mejor momento para Petro, pero ¿puede ser el peor? Pues el presidente Gustavo Petro a lo largo de estos más de 2 años y medio de gobierno ha pasado por momentos muy difíciles. Uno de ellos, digamos que tuvo que ver con un muy grave escándalo de corrupción que involucró a su hijo, a Nicolás Petro, que además lo llevó a una detención y que hoy está enfrentando un juicio por 2 delitos: enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El presidente Gustavo Petro también tuvo que enfrentar una crisis grave, muy grave, con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es la encargada de atender todos los desastres, incluidos, digamos, los desastres naturales en Colombia, y ese pues ha sido un escándalo de marca mayor que incluso ha puesto sobre la palestra pública nombres de personas muy cercanas al presidente Gustavo Petro. Incluso ayer hubo una audiencia muy importante de el exdirector del DAPRE y el ex subdirector de esa entidad, en donde hablaban y salpicaban nuevamente a Carlos Ramón González, que fue el primer director del DAPRE, el Departamento Administrativo de la Presidencia. Entonces, Román, la verdad es que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha pasado por diferentes escándalos y esta es una crisis de gobernabilidad más muy grave, pero que digamos que se convierte en otro problema más que frente al presidente. Sí. Ya vamos a hablar del detalle de esa crisis de gobernabilidad. Por cierto, que mencionando al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Jorge Rojas apenas tenía 6 días en el cargo, siendo que este fue, según el propio Petro, un ejercicio de transparencia. Pregunto, ¿cuánto hay de corrupción probada, ojo, no denunciada, probada en la gestión de Petro? Porque, digo, insisto, si lo que busca con el gabinete transmitido era transparencia, quisiera saber cuánto hay de corrupción. Pues de corrupción, lo que te digo, Román, mira, ha habido problemas. La campaña del presidente Gustavo Petro está siendo investigada por haberse volado los topes máximos de financiación. Hubo un dinero que están investigando las autoridades del Consejo Nacional Electoral, incluso la propia Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar al presidente de la República, están en esas averiguaciones sobre exactamente cuánto dinero más fue el que se utilizó en la campaña Petro Presidente 2022 y que no fue reportada ante el Consejo Nacional Electoral. Está el escándalo del hijo del presidente, sí, Nicolás Petro, que involucra haber recibido una cantidad de dinero, no solamente para él, que él se habría quedado, sino también que habría entrado a la campaña, y está todo este movimiento
Silvia, le perdimos por un instante en este relato final. Tuvimos un problema en la comunicación en este relato final. Entiendo, Silvia Patiño nos acompaña, es periodista de Blue Radio desde Colombia. El ministro de Interior ha asomado una propuesta, la renuncia protocolaria del gabinete. ¿Se mantiene como propuesta sobre la mesa? ¿Qué implicaciones tendría? Pues, Román, hasta el momento el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha hecho silencio después de esa propuesta que hizo de presentar la renuncia protocolaria. Así que estamos muy atentos porque lo que uno esperaría es que el propio ministro empezara presentando su renuncia, pero eso no se ha dado. El ministro estuvo muy enfermo en ese consejo que se dio el martes, entonces estamos atentos porque por ahora las únicas 2 renuncias que se han dado pues son las que tú mencionaste, la de Jorge Rojas, que duró 6 días en el Departamento Administrativo de la Presidencia, y la de Juan David Correa, el ministro de Cultura. Están estas 2 renuncias, está la incomodidad de la vicepresidenta, de otra ministra, está la situación con el ex embajador Benedetti. ¿Qué desafíos se enfrenta Petro para poder mantener la cohesión de su gabinete, de ese gabinete expuesto? Pues los desafíos son muy grandes, entre otras cosas, porque la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro está en juego. El presidente Petro prometió una serie de reformas, entre ellas una reforma a la salud que se cayó el año pasado en el Congreso y que nuevamente fue presentada. Tiene una reforma a la educación, tiene una reforma laboral en trámite, entre muchas otras. Entonces, si no hay una cohesión en el gobierno del presidente Gustavo Petro, en su círculo más cercano, que al final es, digamos que el círculo que componen sus ministros, difícilmente el presidente Gustavo Petro va a poder sacar adelante todos esos proyectos con los que se hizo elegir. Claro. Claro. ¿Y la opinión pública? Te puedo preguntar. 11,5 millones de personas votaron. Claro. Eso, hablamos de votantes, hablamos de gente, de ciudadanos colombianos. ¿Cómo han reaccionado? ¿Y cómo ha reaccionado la opinión pública, digamos, en esta última semana desde el Consejo de Ministros? Pues digamos que Colombia es un país que ha estado en los últimos años muy polarizado. El presidente Gustavo Petro tiene unas bases que se mantienen en que lo que hizo el presidente Petro con ese Consejo de Ministros estuvo muy bien, entre ellos, por ejemplo, Gustavo Bolívar, que es el director del Departamento de Prosperidad Social y el encargado de todos los temas que tienen que ver con subsidios, por ejemplo, y la gente en la calle, los que son petristas, respaldan al presidente Gustavo Petro. Y creen que eso fue un ejercicio, digamos, de transparencia. Pero hay otras personas que votaron por el presidente Gustavo Petro y que hoy están decepcionadas. Sobre todo, Román, si me permites un minuto más, por favor, para contarles a ustedes lo que está pasando. Y es que la gente esperaba que en ese Consejo de Ministros, como es habitual, se tomaran decisiones importantes frente a temas muy complejos que está viviendo Colombia, temas alrededor del orden público, alrededor de una crisis de la salud que cada vez es más grave, temas que tienen que ver con el precio del gas natural. Y resulta que aunque la gente estaba esperando respuestas, pero sobre todo soluciones, Román, lo que pasó en ese Consejo de Ministros pues fue todo lo contrario. Fue un escándalo, fue un show, fue la ruptura de ese círculo cercano al presidente Gustavo Petro. Entonces la gente está muy decepcionada porque dicen, bueno, ¿dónde están las soluciones a los problemas reales? Siendo, Silvia, y esto para terminar, siendo que hay polarización, lo has descrito, pregunto, ¿hay campañas de descalificación de los funcionarios que renunciaron? ¿Campaña de descalificación por parte del propio Petro o de sus compañeros de gabinete, del partido de gobierno, o ha habido respeto para esta decisión? Pues la verdad es que la campaña de descalificación del propio presidente. Silvia, intenta de nuevo, a ver si podemos elaborar la respuesta, porque tuvimos de nuevo un salto en la comunicación. A ver. ¿Y tú me dices que ahí está mejor? No, tenemos una falla tremenda. A ver, 6:50 minutos de la mañana. Un tercer intento, Silvia, a ver. Bueno, ahí. Vamos a ver si esta es la vencida, Román. Mira, te decía que la verdad es que las críticas a quienes renunciaron han venido del propio presidente Gustavo Petro, que ayer en una frase demoledora
dijo, por poco acaba el gobierno, refiriéndose a Jorge Rojas, el secretario del DAPRE, que tú lo decías, duró 6 días en el cargo. Lo que llama la atención es que es que Jorge Rojas era un hombre muy cercano al presidente Gustavo Petro. También arremetió Petro ayer contra el exministro de Cultura, Juan David Correa. Entonces, esas críticas por la renuncia han venido del propio presidente Gustavo Petro, más allá, digamos, de sus personas cercanas. Y sorpresa para nadie, ¿no? No, el presidente Gustavo Petro, digamos que además lo pusieron en una situación muy incómoda, porque el presidente Petro les dijo sectarios a los ministros que se rebelaron ese día en el Consejo de Ministros, diciendo o criticando el nombramiento de Armando Benedetti, también criticando a Laura Sarabia, que ha sido mano derecha del presidente en muchas oportunidades y ahora es la nueva canciller de Colombia. Entonces, el presidente Petro lo que nos dice es que está muy molesto por eso que sucedió. Claro. Te quiero agradecer, Silvia, por este tiempo esta mañana. Muy gentil. Pues, Román, gracias a ti y aquí estamos para lo que necesiten ustedes allí en Venezuela. Un gusto, la verdad, un placer. Silvia Patiño es periodista de Blue Radio en Colombia, 6:52 minutos de la mañana. Por cierto que la agencia France Press nos tiene que Colombia abrió una nueva ruta marítima comercial que une su principal puerto sobre el Pacífico con Shanghái como muestra del fortalecimiento de las relaciones con China en medio de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, según informó la presidencia de Colombia. De allí al Cono Sur, el gobierno del presidente argentino Javier Milei modificará normativas legales relacionadas a la identidad de género. El gobierno nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental. Lejos de afectar a un sector en particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección. También leemos en Mundo UR que el Congreso Nacional de Argentina sancionó el proyecto que suspende las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, esas llamadas PASO. El proyecto va ahora al Senado para que también sea sancionado. El reporte lo tiene Carlos Iván Suárez. Con 162 votos afirmativos, algunos del kirchnerismo, 55 negativos y 28 abstenciones, se aprobó la medida sancionó al proyecto que elimina las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias conocidas como PASO. Martín Menem, presidente del Congreso argentino. Resulta afirmativo. Artículo 5 de forma queda sancionada por este cuerpo y se comunicará al honorable Senado de la Nación. El debate perduró por al menos 5 horas y ahora pasará a la Cámara Alta, donde de aprobarse se eliminarían las elecciones primarias. Este proyecto fue impulsado por el presidente Javier Milei y pudiera debatirse la próxima semana. Encontramos, además, y hablando de elecciones, que Ecuador está listo para sus elecciones generales de este 9 de febrero. Vamos a escuchar el reporte con Estefanía Chaparro. Este domingo 9 de febrero se realizará en Ecuador las elecciones generales para determinar un nuevo presidente, vicepresidente, 151 miembros de la Asamblea Nacional y 5 integrantes del Parlamento andino para el periodo 2025-2029. Los ecuatorianos deberán elegir entre 16 binomios presidenciales, aunque según las encuestas la contienda se centra principalmente entre el presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa y Luisa González, aspirante por el partido del expresidente Correa. Ambos se perfilan para competir en una eventual segunda vuelta. Para este proceso electoral se han habilitado y participarán más de 13,7 millones de ciudadanos, de los cuales unos 456.000 residen en el extranjero y deberán acudir a sus respectivos consulados del Ecuador. Ante el clima de inseguridad que atraviesa el país, el proceso electoral contará con un amplio despliegue de seguridad por parte de la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Además, como medida preventiva, el gobierno ha dispuesto el cierre de fronteras terrestres desde este sábado 8 hasta el lunes 10 de febrero. Desde Quito, Estefanía Chaparro, Unión Radio. Y vamos al norte, pero para hablar de Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Israel entregará Gaza a Estados Unidos cuando termine el conflicto y que no se necesitará del despliegue de soldados para aplicar su propuesta de toma de control y reurbanización del territorio.
insistió con su propuesta original. Cuando Israel entregue el territorio a Estados Unidos, los palestinos ya habrían sido reasentados en comunidades mucho más seguras y hermosas en la región, con casas nuevas y modernas. Es una cita textual para Donald Trump que puede leer en Reuters. Ahora en la agencia France Press leemos: he dado instrucciones de preparar un plan que permita salir a cualquier residente de Gaza que lo desee a cualquier país que decidiera aceptarlos. Esto lo dijo el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. El plan incluirá opciones de salida a través de pasos terrestres, así como arreglos especiales para salidas por mar y por aire también. El gobierno de Israel oficializó este jueves a través de un trámite realizado en Ginebra su retiro de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia a la que acusa de actuar de forma tendenciosa y contraria a Israel. Lo tiene F. En esta ocasión, Israel reprocha al Consejo de Derechos Humanos no haber llamado claramente terrorista al grupo islamista Hamas y no haber aprobado alguna resolución en su contra, ni antes ni después de los ataques del 7 de octubre de 2023. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel. El mandatario consideró que la Corte ha emprendido acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos e Israel, definido como un aliado estrecho. Ya ha abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas pidió a la comunidad internacional y a todos los donantes que ayuden a alimentar a millones de gazatíes y reconstruir las zonas devastadas por la guerra entre Hamas e Israel. Lo tiene F. La agencia de la ONU dijo que había proporcionado más de 15,000 toneladas de alimentos desde el frágil acuerdo de tregua el 19 de enero, apoyando a 525,000 personas, pero enfatizó que se necesita hacer más. Y además, fuertes lluvias registradas este jueves en Gaza, en la Franja de Gaza, inundaron cientos de tiendas de campaña que albergaban a miles de personas desplazadas en las ciudades sureñas de Jan Yunis, Rafah y también cercana a la zona humanitaria de Mawasi. La oficina de medios del gobierno gazatí en manos de Hamas advirtió que los equipos de defensa civil no pueden ayudar a los residentes debido a sus recursos limitados y pidió además urgentemente el suministro de tiendas de campaña, casas prefabricadas y equipos para reparar las calles y las carreteras también. 6:58 de la mañana, vamos a China, aseguró que está dispuesta a resolver sus problemas con Estados Unidos a través del diálogo y la consulta tras la imposición mutua de aranceles entre las potencias. China nunca tomará la iniciativa de provocar disputas comerciales, sin embargo, está dispuesta a resolver los problemas a través del diálogo y la consulta, lo dijo el portavoz del Ministerio de Comercio chino en rueda de prensa. Y Rusia aplaudió la decisión del nuevo gobierno de Estados Unidos de imponer recortes y dejar en suspenso el futuro de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que Moscú calificó como una máquina de injerencia. Rusia, que además reconoció que Ucrania lanzó una contraofensiva en la ciudad fronteriza de Kursk al cumplirse 6 meses desde el comienzo de la incursión ucraniana en esta zona. Ucrania dijo, por su parte, que había recibido el primer lote de aviones de combate franceses Mirage 2000, así como cazas F-16 de fabricación estadounidense enviados por Países Bajos, mientras los aliados europeos buscan fortalecer la posición de Kiev en su guerra contra Rusia. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la Unión Europea debe mostrar unidad y prepararse para tomar las decisiones oportunas en un potencial conflicto comercial que no beneficia a nadie, en referencia indirecta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos a los productos europeos. Yo creo que la unión hace la fuerza y ahora más que nunca Europa, la Unión Europea, debe mostrar esa unidad para responder a cualquier eventualidad. Y eso es sin duda la posición que defiende el Gobierno de España. Debemos estar preparados para tomar las decisiones oportunas ante un potencial conflicto comercial que, insisto, no beneficia a nadie y que desde luego Europa no quiere. Seremos firmes en todo caso, no lo duden. Defenderemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, a sus cooperativas y sé además que tendremos a las organizaciones agrarias al lado. Regresamos a nuestro continente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este jueves que haya aceptado una mayor presencia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos para afrontar el narcotráfico. Colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias. Pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. Declaraciones que se producen luego del acuerdo de movilizar 10,000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera mexicana. Y de allá a Panamá, el presidente de ese país, José Raúl Mulino, rechazó por ser una falsedad intolerable la información divulgada por el gobierno de Estados Unidos, alegando que la administración de Panamá habría aceptado no cobrar tarifas por el tránsito de los buques estadounidenses en el canal.
Me gustó, pero me apena decir que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado, porque está basado sobre una falsedad y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia. Ahora, eso en F. En AFP leemos que el presidente Mulino anunció la cancelación del acuerdo económico de la ruta de la seda con China, luego de las presiones de Estados Unidos para que reduzca la influencia de Pekín sobre el Canal de Panamá. Mulino aseguró que la Embajada de Panamá en Pekín presentó el documento correspondiente para anunciar la cancelación con 90 días de antelación, como establece ese acuerdo. Yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso con China. Me someto al escrutinio de ustedes. ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años? Bueno, hasta aquí los titulares internacionales. Vamos a ver si en la próxima hora podemos revisar la información deportiva. Bueno, solo adelantar que Venezuela cayó ante Puerto Rico, Cardenales cayeron ante Mayagüez, que se quedaron estos últimos con el tercer lugar de la Serie del Caribe, y hoy será la final, hoy será la gran final allí en Mexicali. Son las 7:01 de la mañana, partidazo mañana en la Liga Española, el derbi madrileño, Real Madrid, Atlético de Madrid. Hablaremos de los resultados también de la Copa del Rey. Esta semana, victoria 5-0 del Barcelona el día de ayer. 7:02 de la mañana. Vamos a poner algo de música. Luego del corte estaremos hablando de la unidad tributaria, de su impacto, partiendo de un titular el día de ayer. Tendremos nuestra agenda, hablaremos del Super Bowl y, por supuesto, después nuestro improvisando con Hilda Abrahams y con el maestro Eddie Pérez en la guitarra en esta ocasión. 7:02, como les decía, vamos a escuchar a Harry Styles con Watermelon Sugar. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.